En el corazón de Hollywood, cuando el glamour aún parecía eterno y las estrellas brillaban más que nunca, surgió una mujer que cambiaría para siempre la manera en que entendíamos la fama. Elizabeth Taylor, la mujer de los ojos violetas, no fue solo una actriz, fue un mito viviente, una reina de la pantalla y la última gran diva del cine clásico. Sus películas, su belleza y sus 8 matrimonios la convirtieron en la mujer más comentada de su tiempo, admirada y temida por igual. Pero detrás de cada joya de diamantes, de cada escándalo romántico y de cada alfombra roja, había una historia que pocas veces se contó. Elizabeth cargaba con heridas profundas, con adicciones que la consumían y con secretos que no podían salir a la luz en una época donde Hollywood decidía qué verdad mostrar y qué mentira ocultar. Hoy, su vida se nos revela como un rompecabezas de contradicciones, gloria y ruina, amor y traición, sinceridad y máscaras. Quédate con nosotros, porque en este viaje descubrirás la confesión prohibida de Elizabeth Taylor, una verdad que Hollywood intentó enterrar, pero que nunca pudo silenciar. Elizabeth Taylor nació en Londres en 1932, hija de padres estadounidenses que, sin imaginarlo, estaban dando a luz a una futura leyenda. Desde pequeña, su belleza exótica llamaba la atención, y los estudios de cine no tardaron en fijarse en ella. Con apenas 10 años, debutó en Hollywood y pronto se convirtió en la niña prodigio de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero lo que parecía un sueño dorado pronto se transformó en una infancia robada. Mientras otros niños jugaban, Elizabeth debía aprender guiones, someterse a sesiones interminables de maquillaje y responder a las exigencias de un sistema despiadado. Desde temprano, Elizabeth comprendió que Hollywood no era un lugar para inocentes. Aún así, decidió no dejarse moldear por completo. Su carácter fuerte, desafiante y a veces caprichoso la convirtió en una mujer que nunca se conformaba con ser solo un rostro bonito. Quería papeles complejos, historias intensas, personajes que desbordaran verdad. Y lo logró. Películas como Cleopatra, Quien teme a Virginia Woolf o Un lugar en el sol demostraron que su talento estaba a la altura de su belleza. Sin embargo, detrás de cada éxito había un precio altísimo. Desde muy joven padecía problemas de salud, fracturas, dolores crónicos, neumonía, intervenciones quirúrgicas. El dolor físico se volvió compañero constante y para sobrellevarlo comenzó a recurrir a los analgésicos. Aquella dependencia sería el inicio de una lucha interminable contra las adicciones que la acompañaría toda su vida. Elizabeth no solo fue una estrella, también fue una mujer de carne y hueso marcada por la fragilidad. Le aterraba la soledad y buscaba desesperadamente amor y refugio en los brazos de hombres que nunca lograban llenar ese vacío. Era consciente de la imagen que el mundo tenía de ella, pero en la intimidad se sentía atrapada, como si Elizabeth Taylor fuera un personaje demasiado pesado para cargar todos los días. Aún así, esa dualidad fue la que la convirtió en mito. La mujer que brillaba con diamantes en las galas benéficas era la misma que en la oscuridad de su habitación lloraba en silencio. Con el tiempo, el mundo descubriría que aquella mezcla de fuerza y vulnerabilidad era lo que hacía de ella una figura irrepetible. Elizabeth Taylor no era un ángel perfecto ni un demonio caprichoso, sino un ser humano quebrado y extraordinario, moldeado por la industria y a la vez rebelde frente a ella. Si algo definió la vida de Elizabeth Taylor, más allá de su talento y su belleza, fueron sus amores turbulentos. La actriz se casó 8 veces con 7 hombres distintos, y cada relación se convirtió en un espectáculo público que alimentaba portadas, titulares y rumores. No hubo otra estrella de su generación que viviera sus pasiones con tanta intensidad y a la vez con tantas consecuencias. Su primer matrimonio, a los 18 años, con Conrad Hilton Jr., heredero del imperio hotelero, fue un fracaso rotundo. Apenas duró 1 año y terminó en un divorcio marcado por infidelidades y violencia. Después llegaron Michael Wilding, Mike Todd, Eddie Fisher, Richard Burton, John Werner y Larry Fortensky.
Pero de todos ellos, hubo uno que marcó su vida para siempre: Richard Burton. La historia entre Elizabeth y Burton comenzó durante el rodaje de Cleopatra en 1963. Ambos estaban casados, ambos eran figuras internacionales y aún así se entregaron a una pasión devastadora que escandalizó al mundo entero. Los paparazzi los perseguían sin descanso. El Vaticano condenó públicamente su relación, y sin embargo su romance se volvió tan magnético que ninguna censura pudo detenerlo. Se casaron en 1964, se divorciaron en 1974, volvieron a casarse en 1975 y se separaron definitivamente un año después. Fue un amor volcánico. Entre diamantes, alcohol, peleas y reconciliaciones, se amaron y se destruyeron con la misma fuerza. Pero no fue el único escándalo. Elizabeth también quedó en el ojo del huracán cuando inició una relación con Eddie Fisher, entonces esposo de su mejor amiga Debbie Reynolds. La traición fue un terremoto mediático. En un abrir y cerrar de ojos, Taylor pasó de ser la estrella adorada a la mujer fatal de Hollywood. Aunque con el tiempo el escándalo se fue apagando, la marca de aquella relación prohibida la persiguió siempre. Sus romances, lejos de ser secretos, se convirtieron en parte de la narrativa de su carrera. Cada beso robado, cada pelea pública, cada anillo de diamantes regalado por Burton era noticia mundial. Y aunque muchos la acusaban de caprichosa y adicta al amor, lo cierto es que Elizabeth buscaba algo más profundo. Una compañía que le diera paz, un amor que la protegiera de su soledad. El precio fue demasiado alto. Sus matrimonios fallidos no solo desgastaron su vida personal, también afectaron su imagen profesional. Hollywood empezó a verla más como protagonista de escándalos que como actriz de talento. Sin embargo, esa misma vulnerabilidad, esa exposición de sus pasiones más humanas, la transformó en un ícono cultural irrepetible. Porque Elizabeth Taylor no solo interpretaba dramas en la pantalla, los vivía con una intensidad que pocos podían soportar. En la vida de Elizabeth Taylor hubo secretos que nunca aparecieron en las revistas, confesiones que quedaron escondidas entre copas de whisky y el humo de un cigarrillo. Durante los años 60, en pleno apogeo de su fama, un periodista logró acercarse a ella más de lo permitido. En habitaciones de hotel, en yates privados y en reuniones íntimas, la actriz habló como nunca lo había hecho, revelando un lado oscuro que Hollywood jamás habría permitido mostrar. Elizabeth confesó que, a pesar de su éxito, se sentía prisionera de un personaje inventado por los estudios y por la prensa. La gente cree que me conoce, pero lo único que conocen es a Elizabeth Taylor, la máscara. Yo, en cambio, me siento cada vez más invisible, habría dicho en una de esas conversaciones. Detrás de sus ojos violetas había un cansancio profundo, una lucha contra adicciones y una sensación de vacío que ni el amor ni el dinero lograban llenar. En esas confesiones admitió también su miedo a los medios. Sentía que los periodistas podían destruirla con un titular, que su vida era un circo del que no podía escapar. Relató traiciones de amigos, infidelidades de maridos y la presión insoportable de vivir bajo la mirada del mundo entero. Incluso llegó a insinuar que, en más de una ocasión, pensó en abandonar todo y desaparecer. Pero el peso de su nombre y la maquinaria de Hollywood la mantenían atada. Una de las revelaciones más impactantes fue su relación de amor y odio con Richard Burton. Aunque lo amaba con intensidad, reconocía que aquella unión era tóxica, un vínculo que la hacía sentir viva y muerta al mismo tiempo. Burton era mi droga, y como toda droga, me elevaba y me destruía. También habló de los diamantes que coleccionaba. Para el mundo eran símbolos de lujo, pero para ella eran cadenas brillantes que representaban la soledad comprada a un precio imposible. Detrás de cada joya había lágrimas, detrás de cada sonrisa en las alfombras rojas había noches interminables de dolor. El periodista guardó esas grabaciones durante décadas, y muchos creen que la verdadera Elizabeth Taylor solo se encuentra en esas palabras nunca publicadas. En ellas, la diva se mostraba vulnerable, frágil, humana.
No era la mujer de los titulares escandalosos ni la reina de Hollywood. Era una mujer que clamaba por ser escuchada más allá de su mito. «Yo estoy viva», susurró en una de esas confesiones, como si necesitara recordarse a sí misma que, detrás de la imagen fabricada, aún quedaba algo auténtico. Esa frase, simple y desgarradora, resume la paradoja de su vida: ser al mismo tiempo la estrella más brillante y la prisionera más solitaria del firmamento. Los últimos años de Elizabeth Taylor fueron un contraste doloroso entre la gloria eterna y la fragilidad del cuerpo humano. Tras décadas de excesos, escándalos y una vida vivida sin pausa, su salud comenzó a pasarle factura. Enfermedades cardíacas, problemas respiratorios, fracturas constantes y una dependencia a los analgésicos la fueron debilitando poco a poco, hasta el punto de necesitar una silla de ruedas para movilizarse. Aquella mujer que había conquistado al mundo con su magnetismo se enfrentaba ahora a la implacable vulnerabilidad de la vejez. Sin embargo, incluso en medio de ese ocaso, Elizabeth no dejó de brillar. Fundó la Elizabeth Taylor AIDS Foundation, convirtiéndose en una de las primeras celebridades en dar la cara en la lucha contra el VIH en una época en la que pocos se atrevían a hablar del tema. Su compromiso salvó miles de vidas y consolidó una faceta de ella poco conocida, la de una mujer solidaria, valiente y adelantada a su tiempo. Lejos de los rodajes y del bullicio mediático, se refugió en un círculo íntimo de amigos y familiares. Sus apariciones públicas se hicieron escasas, pero cada vez que lo hacía, recordaba al mundo que seguía siendo la gran diva, aunque ya no pudiera sostener el mismo ritmo. Elizabeth murió en 2011, dejando tras de sí un legado imposible de igualar. Fue amada y odiada, glorificada y criticada, pero nunca ignorada. Su vida, marcada por el exceso y el dolor, terminó confirmando lo que siempre había sido: un espectáculo absoluto en el que la mujer real y el mito se confundieron hasta el último aliento. Elizabeth Taylor fue mucho más que una actriz. Fue un espejo de las luces y sombras de Hollywood. Un recordatorio de que detrás del glamour siempre se esconde un precio. Su belleza hipnótica, sus 8 matrimonios, sus adicciones y sus escándalos la convirtieron en la mujer más observada del siglo XX. Pero lo que realmente la hizo inolvidable no fueron sus diamantes ni sus romances imposibles, sino su capacidad de mostrarse humana en un mundo que exigía perfección. Hasta el último día, Elizabeth fue una paradoja viviente, la diva más radiante y al mismo tiempo la mujer más frágil. Su confesión prohibida, aquella frase susurrada, «yo estoy viva», revela la verdad más profunda, que en medio del personaje creado por Hollywood aún latía una mujer que buscaba ser amada y comprendida. Hoy, más de una década después de su partida, su nombre sigue brillando en la memoria colectiva. Sus películas, sus causas benéficas y sus historias de amor y dolor nos recuerdan que la vida de las estrellas no siempre es tan perfecta como parece. Elizabeth Taylor vivió entre gloria y ruina, pero nunca dejó de ser un símbolo. ¿Y tú, crees que alguna vez conocimos a la verdadera Elizabeth Taylor o solo a la leyenda que Hollywood nos permitió ver? No olvides darle me gusta, suscribirte y acompañarnos en el próximo capítulo, donde seguiremos desvelando los secretos que las estrellas intentaron ocultar.